Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo en el ciclo de conferencias de divulgación del área Artes Musicales del Instituto de Artes del Espectáculo, aquí en la Universidad de Buenos Aires. Como han visto, este año nuestro ciclo se abre a colegas iberoamericanos. Habíamos tenido un ciclo en 2022 puramente de investigadores de Argentina, en 2023 de América Latina también, y este año tenemos algunas participaciones desde la península. Hoy nos acompaña el doctor José Sierra Pérez para hablarnos sobre música en Compostela. El doctor José Sierra Pérez realizó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde ha ejercido como catedrático de paleografía y de rítmica. Él se doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares con una tesis referida a la música escénica de Antonio Soler en el marco del Monasterio del Escorial. Esa tesis fue en su hora calificada con premio extraordinario. Y bueno, tiene una labor musicológica orientada especialmente a la música en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es un asunto sobre el cual viene publicando una buena cantidad de trabajos, ¿no? Actualmente José dirige la colección de maestros de capilla del Monasterio de San Lorenzo, el Real del Escorial, que alcanza un total de 12 libros publicados y 3 discos compactos. O sea, acompaña esta cuestión de la puesta en valor de las músicas que estudia, y también ha editado numerosos estudios sobre la vida y obra del padre Soler, como varias de sus sonatas inéditas, en ediciones que corresponden, por ejemplo, a la música de órgano, por las ediciones escurialenses en Madrid a fines de los 90, 3 sonatas inéditas en una edición del Instituto Fernando el Católico en 2018, y todavía 9 sonatas inéditas más que corresponden al manuscrito Villahermosa I, editadas por Dairea en 2022, entre sus múltiples otras publicaciones. Bienvenido, doctor Sierra. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Silvina, por habernos facilitado el acceso a este instituto de ustedes, al que vengo con un gran gusto y con una gran satisfacción por mi parte. Se lo agradezco muy de veras en nombre mío y en nombre del director de los cursos de música en Compostela, Asan Pillay, y del grupo de profesores que allí desarrollamos nuestra actividad. Y también quiero agradecerle a quien fue alumna mía de musicología, Luisina Inés García, que estuvo hace 2 años y además brillantemente en nuestro curso de música en Compostela. Lo que voy a decir va a estar relacionado naturalmente con la música en Compostela, y dentro de la música en Compostela con la musicología, que es la cátedra que yo desarrollo en la actualidad. Música en Compostela es probablemente, no lo sabría decir en este momento, el curso más antiguo sobre música que existe en España. Se fundó en el año 58 y por consiguiente este año hemos realizado el año o la sesión número 61, 61 años de música. Los fundadores de este curso, que conocerán sin duda a todos los que me puedan oír en este momento, son de una universalidad extraordinaria, porque fueron Andrés Segovia y Joaquín Rodrigo, entre otros ilustrísimos personajes. El objetivo de Música en Compostela es absolutamente tan universal en la recepción de alumnos como lo es su ciudad, que viene a ser Compostela, no hay que decirlo, una especie de Meca de Occidente junto a Roma, ¿no? De forma que lo primero que quisiera decir es que los cursos celebrados en Compostela ya de por sí son un reclamo de extraordinaria valía por muchos conceptos. El objetivo del curso, tal como se le plantearon estos 2 personajes y otros que no voy a hablar y a detenerme, es el conocimiento
la divulgación y la interpretación de la música española. De tal forma que siempre se ha pensado en que todas las obras que se den a conocer, que se estudien para su interpretación y que se analicen desde el punto de vista que sea, sean siempre españolas. Este año estamos pensando en ese objetivo que está muy claro en los estatutos, modificarle en el siguiente sentido, y lo vamos a expresar también en nuestra página web. No solamente introduciremos o estudiaremos la música española, sino aquellas músicas que han sido influenciadas por la música española y que puedan estar en otros lugares, o que música española de otros lugares, como pudiera ser Argentina, ha servido para compositores españoles. También vamos a considerar eso, lo que quiere decir que introduciremos materiales, obras de músicos extranjeros en una medida que estamos analizando. Esto significa una apertura que quiere ser no solo a Europa, donde ha habido tanta influencia, sino a Hispanoamérica, donde evidentísimamente ha habido una influencia extraordinaria. Esta apertura estamos en ello y lo queremos abrir y creemos que es una novedad de interés. Barenboim dijo en cierta ocasión que no hay país en el mundo que haya recibido más influencia que la música española, donde más se han venido a inspirar, digamos, si vale la expresión. De forma que ese tributo, de alguna manera, le tenemos que tener muy presente y analizar e incorporar esas músicas. Además de estos dos grandes y personalidades universales como son Andrés Segovia y Joaquín Rodrigo, el grupo de profesores ha sido siempre de una altura extraordinaria. Por ejemplo, se puede hablar de Mompou, de Montserrat Torrent, de Agustín Leonara, de López Calo, etcétera, etcétera, etcétera. Un grupo de profesores que se ha cuidado muchísimo. Este curso ha sido siempre auspiciado por el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación, lo que haya correspondido. Es decir, siempre la labor social se ha realizado a través de elementos de esa categoría. En el caso de la cátedra de musicología, por hablar de mi especialidad y no extenderme mucho, las personalidades que han estado también las van a reconocer, porque Higinio Anglés, por ejemplo, que fue el primero que comenzó con el curso, aunque él simplemente estuvo dando unas conferencias de apertura, es el gran fundador del Instituto de Música Sacra de Roma, el padre un poco de la musicología española, en el que todos han vivido, pues él está relacionado con los inicios. Por cierto, que cuando inauguraron en el año 58, este curso se celebra muy próximo a la catedral, donde está el famosísimo Codex Calistinos, el Códice Calistino, que tiene una de las primeras polifonías, y aprovecho para decir que es la primera obra a tres voces que existe en el mundo, está en ese con Gaudium Catholici que le conoce. Cuando inauguraron el curso, hicieron una procesión desde la catedral hasta donde se celebran los cursos, que es en el Hostal de los Reyes Católicos, un lugar emblemático también dentro de... Y llevaron el Códice Calistino en procesión y estuvieron dio una charla sobre el Códice Calistino en un momento muy emotivo y puede dar un poco idea del significado y el peso que quisieron dar a este curso y que ha tenido a lo largo de los años. ¿Qué otros musicólogos han estado? Pues, por ejemplo, Samuel Rubio. Samuel Rubio es el fundador de la Sociedad Española de Musicología, que lo conocerán por muchos estudios que hay. Es el gran especialista en Tomás Luis de Victoria. Es el primer catedrático de musicología en España. Les digo estas cosas para que vean la relación que ha tenido el curso con las principales preocupaciones de la musicología. Cuando digo que lo queremos abrir y estamos en ello con cierta seriedad a los estudios de fuera, incluso América y Europa, estoy queriendo decir que queremos dar un paso en unas preocupaciones que tenemos de siempre y de apertura y de estudio y de trabajos lo más serios posible. También estuvo Ismael Fernández de la Cuesta, que quizás le conozcan ustedes, que es a quien yo he sucedido. Cuando digo que lo queremos abrir de la sociedad y estamos en ello con cierta seriedad a los estudios de fuera, incluso
América y Europa, estoy queriendo decir que queremos dar un paso y dar un paso en unas preocupaciones que tenemos de siempre y de apertura y de estudio y de trabajos lo más serios posible. También estuvo Ismael Fernández de la Cuesta, que quizás le conozcan ustedes, que es a quien yo he sucedido, también fue presidente de la Sociedad Española de Musicología. Y hablando de esto y de las relaciones me viene ahora mismo a la mente el curso que durante muchísimos años estuvimos dando en España, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, auspiciados hasta cierto punto por Robert Stevenson. Todo el mundo en América sabe quién es Robert Stevenson, el hispanista que ha trabajado tanto por la música en España y en Hispanoamérica, auspiciado por él y con la Fundación Carolina, que es una fundación del Estado, estuvimos dando durante varios cursos unas becas excelentes a estudiantes que quisieran hacer la carrera en el Madrid de musicología. Y allí estuvieron, no sé si me escucharán algunos, pero ha habido de México, de Argentina, hubo estudiantes de Ecuador, de Venezuela, en fin, de prácticamente toda Hispanoamérica, y realizaban sus estudios durante los 3 años que duraba en aquel momento la... Aquello desapareció cuando nos vino, no sé si a todos, pero a nosotros nos vino en el año 2008 una crisis que desapareció porque el gobierno se vio en esa situación. Se había recuperado al final, no con los 3 años, sino con 4 meses intensivos donde se explicaba la transcripción de los siglos XVI al XIX, donde se explicaba biblioteconomía, donde se explicaba temas de informática, temas de catalogación, biblioteconomía y musicología en general. Estoy diciendo esto porque lo digo con cierta pena, o quizá con mucha pena, porque esto se nos fue de las manos, desapareció, incluso llegamos a hacer entre los alumnos, se llegó a hacer una especie de sociedad en la que participaban españoles y de todas las naciones de Hispanoamérica, y aquello se nos fue de las manos de una manera, habíamos creado mucho y se nos escapó. Lo digo con una cierta pena, pero también estoy notando que en la actualidad, y lo saben ustedes muy bien, las relaciones de estudios iberoamericanos con España se están promoviendo mucho y están teniendo mucha actividad. Ahora, últimamente se ha celebrado un congreso importantísimo donde se hacen todas estas cosas y a ese mundo es al que nosotros queremos abrir. El curso de música en Compostela es un curso universitario y es absolutamente universal, porque yo no sé si hay alumnos, yo estuve mirando los libros que editó quien fue durante muchos años el director, Antonio Iglesias, publicó unos libros muy interesantes recopilando todas las actividades de estos, yo creo que se refiere solamente al 50 aniversario, y se puede decir que hay miles de alumnos de todos los continentes. No hay un continente que no haya pasado por estos cursos, y en fin, a eso yo invito y quiero eh, que sea no una invitación por ningún interés que no sea el de la música en el que todos estamos metidos y en el que todos estamos estudiando y en el que nos estamos abriendo. Decía Felipe Pedrell, a quien se conocerá también, cuando hablaba con un musicólogo que hace ya más de un siglo, claro, de San Lorenzo del Escorial, donde yo resido, decía cuando se despedía con una carta siempre, todo está por hacer. Dice, ahora con un puñetazo sobre la mesa, todo está por hacer. Eso lo decía 100 años, pero yo creo que sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. Tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que juntar, tenemos que aprender, tenemos que ser críticos, estudiosos y muy valientes a la hora de conocer. Nos tenemos, como diría Kant, tenemos que atrevernos a aprender. Nos queda mucho por aprender. A veces pensamos desde la universidad, cuyo objetivo es la investigación siempre. Una universidad se define por la investigación, que ya no están, que están las cosas hechas, que ya que vamos a hacer, que no encuentro tema. Está todo por hacer. Y la investigación es de imaginación y de creatividad. No olviden nunca eso los universitarios. Ahora me estoy dirigiendo a los universitarios. Se me olvidaba decir, según estoy hablando, conforme hablo, las materias que se imparten en el curso. Bien, pues hay materias de violín, viola, violonchelo, guitarra, piano, por supuestísimo, órgano,
música, polifonía, le llamamos polifonía para que recoja lo que es el mundo polifónico. Faltaría introducir, creo yo, quizá más materias, pero esto ha sido según las épocas, porque el clave es fundamental en España y desde luego la vihuela. La música de vihuela creo que debería tener su cabida, pero bueno, estos son asuntos de otro. Porque yo le oí decir a Samuel Rubio dos cosas muy importantes. Dice, si volviera a nacer, dedicaría mi vida a estudiar la vihuela, porque toda la música española de los 7 famosos vihuelistas junto a la polifonía de esa gran época es lo más grande que ha tenido España en su historia, creo. No sé si he dicho que también existe guitarra, pero si se me ha olvidado, lo añado. No sé si me dejo algún detalle. Por supuesto, también el canto lírico, y no sé si alguna. Espero no haberme dejado ninguna para que mis compañeros no me digan nada. Bien, centrándome entonces en el segundo punto que dije que iba a hablar, que es la musicología. Lo primero que quisiera decir es que la musicología, que algún alumno o alumna inteligentísima no quería ir a la musicología porque pensaba que eso eran cosas muy sutiles, muy maravillosas, de gente muy, no sé, encumbrada. No, la musicología debía ser una materia transversal para todo el mundo. ¿Quién no puede estudiar la musicología? Saber cómo se escribe la notación, cómo se investiga, de dónde surgen las cosas, cuál es el asunto crítico, cuál es la historia, desde dónde analizamos. Eso lo tiene que estudiar un guitarrista como un violinista, como un cantante, y si no, nunca sabremos nada. ¿Qué es lo que explico yo entonces en musicología? Yo desarrollo un tema central que es decirle a los alumnos que van a salir en mis clases, si pues tenemos 5 horas diarias de clase durante 2 semanas, que nos da tiempo a ver muchas cosas. Les garantizo, de alguna manera, hasta donde yo soy capaz de llegar, que van a salir con un conocimiento del 80 al 90% y quizá más de lo que es la notación mensural blanca. Es decir, ellos van a saber transcribir, analizar, leer y cantar la notación que va del siglo XV al siglo XVIII. Y eso me parece a mí que es muy importante para todo músico, para todos, no solamente para el que estudia la musicología, quizá para el que menos, porque lo que va a procurar es transcribir y presentar de forma crítica esas ediciones. Les enseño a editar esa música con conceptos críticos y auténticos. No podemos presentar las cosas de cualquier manera. Nuestra historia se basa en fundamentos y en documentos bien presentados. Aprovecho para decir que la historia no son los documentos, sino la lectura de los documentos. Tenemos que presentar unos documentos bien leídos, bien dichos, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, de qué manera, por qué significa. Eso es la musicología. Bien, y aparte de este tema central que yo explico, donde cantamos, leemos, transcribimos, etcétera, etcétera, aparte de esto, yo voy paralelamente analizando una serie de documentos que pertenecen a la música eh, española, que es el tema central del curso. Por ejemplo, el Códice Calistino le vemos, cantamos el Con Gaudiant Catholici a 3 voces, o el Dum Pater Familias, o el himno que cantamos en la apertura del curso, y analizamos hasta donde podemos, con los conocimientos que yo les voy dando paralelamente de la notación mensural blanca. El Códice de las Huelgas también le vemos de alguna manera porque he empezado a explicar cosas elementales de la notación hasta llegar a la notación mensural blanca. Naturalmente, las cantigas de Alfonso X el Sabio cantamos un montón de ellas, las que podemos cantar porque la notación la conocemos y son la propedéutica que me lleva al siglo XVI y vamos induciendo y deduciendo de la notación y de los conocimientos. El Códice de las Huelgas también le vemos, como digo, el Códice de Palacio, el Códice de Upsala, la Colombina, y de todas ellas transcribimos, cantamos hasta donde nos es posible hacer. Y llegamos al siglo XVII y XVIII con todos los cambios que hay en la notación y en la rítmica que son fundamentales para el que quiera estudiar el órgano o el clave o el... Muchas veces los alumnos se quedan muy sorprendidos, pues yo no pensaba que esto era la musicología.
vienen a decir y a, y a sorprenderse en cierto punto. Hay gente, como comentaba al principio, y este año me ha sucedido, dice, yo no quería apuntarme a esto, porque, pero bueno, estoy probando, y luego resulta que dice, este es mi terreno, no lo había descubierto. Aprovecho para decir lo que Robert Stevenson le sucedió, según nos contaba en cierta ocasión. Robert Stevenson fue un gran musicólogo, pero también antes fue un gran intérprete de piano y un gran compositor, fue discípulo de Stravinsky. No os quiero entrar ponerme en contra de otras especialidades, ni muchísimo menos, pero él nos dijo textualmente, estando yo delante, que yo cuando descubrí la musicología dejé la composición y la interpretación y todo. No estoy queriendo decir que se vengan todos a musicología porque no hacen falta tantos musicólogos, no, no se trata de eso, pero lo que sí quiero poner de relieve es que todos nos dediquemos a un instrumento, a cantar, debemos conocer cuál es nuestra historia, debemos saber rescatar esos documentos y entenderlos. Muchas veces los documentos y la propia música no se entienden, y esto daría para 20 clases, si no es desde su propia notación, desde su propio hálito, desde donde han nacido, de donde está el documento. Decía Menéndez Pelayo que el polvo de los archivos es sanísimo. No estoy invitando aquí al polvo de los archivos y a los códices, pero produce una satisfacción enorme y un gran placer y un gran encuentro y un reencuentro con las cosas como son. Porque a veces creemos que las cosas se encuentran en un gran almacén donde está aparcado y no nos cuestionamos en más cosas. Eso es un defecto muy grande. No sé qué más deciros, solamente entusiasmaros, no solamente por el curso, sino por la musicología y, por supuesto, por todos las materias que ahí se expresan. Y eh, lo que sí quiero decir es que estudiemos lo que estudiemos, lo hagamos con una apertura y sabiendo, una apertura de imaginación, y sabiendo que no hemos llegado a ningún sitio, está todo por hacer. A mí me vale todavía esa observación de Felipe Pedrell, que además algún día tendremos que estudiarle muy detenidamente, porque él fue el que comenzó el nacionalismo musical español, y algo tendremos que hablar en la cátedra sobre esto, porque en el tratado que escribió sobre nuestra música habla de estas cosas. Y habla eh, no solamente de la música española, porque cuando decimos la música en España estamos diciendo muchas más cosas. A mí me gustaría decir muchas más cosas. España se ha alimentado de Italia, se ha alimentado de los Países Bajos, se ha alimentado también de Hispanoamérica, Hispanoamérica se ha alimentado de nosotros y de nosotros se ha alimentado Europa, y así son las cosas. Esa es la visión de apertura que yo creo que debemos tener, y eso es inagotable, créanme, es maravilloso, y a este mundo maravilloso del conocimiento os invito. Y voy a terminar con una frase que se me acaba de ocurrir ahora. Hoy, día 28, es día de San Agustín. Un señor que en el siglo IV y V fue catedrático allí estaba en el norte de África, pero también estuvo en Italia y era profesor de retórica. Y decía una cosa que nos viene muy bien al mundo universitario. Está tanto este ámbito en el que estoy hablando como música en Compostela. Decía lo siguiente: tengas la edad que tengas, estés donde estés y la circunstancia en que estés, debes estar siempre aprendiendo. Yo os invito a esa reflexión desde esta humilde charla que os he dado, y os invito pues a todas esas cosas que os he invitado. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, José, por su exposición sobre los cursos de música en Compostela, especialmente sobre la clase de musicología. La verdad es que en este pequeño raconto que usted nos hace, yo he vivido, como he sido parte también de los cursos como estudiante en el año 2000, conozco parte de esta historia y he tenido acceso a la bibliografía y ha nombrado usted personalidades importantísimas que han sido parte a lo largo de estos 61 años de la historia de música en Compostela, ¿no? Eh, sin duda que la cátedra de guitarra con Andrés Segovia fue una de las principales atracciones en su momento.
creo que hasta la actualidad, la cátedra de guitarra, que actualmente tiene un premio Andrés Segovia para el estudiante que más se destaca a lo largo de esas semanas que dura el curso, sigue siendo muy atractivo. Argentina envía muchas veces ahí becarios y estudiantes al curso de guitarra. Eh, en algún punto para nosotros una parte de nuestro corazón va eh, complicada porque nos ha sucedido de algunos becarios que luego emigran a España, ¿no? Que se nos van a Argentina porque quedan fascinados realmente con su país. Eh, Usted mencionó también eh, ese himno y esa suerte de procesión, bueno, que no es desde la catedral actualmente, pero se emula el acto inicial hasta el día de hoy de los cursos con ese canto en el cual entran los becarios y que a uno le queda como momento inicial del curso fijado para siempre. Sí. Imposible olvidar el canto inicial para el acto de apertura el primer día, realmente. En todo lo que usted fue narrando, bueno, uno se veía reflejado. Y también mencionó la cátedra de canto lírico y mencionó esta intención ahora de abrir a estudios o de alguna manera a temáticas más allá de las fronteras españolas, porque la música española está mucho más que en España, realmente. Y yo recordaba, si mal no tengo entendido, que una de las primeras profesoras en esa clase fue la gran Conchita Badía, una cantante que estuvo viviendo en Argentina en los tiempos de Manuel de Falla en la Argentina y acompañándolo, ¿no? En esos últimos años eh, a- en que se iba apagando en Argentina, Falla en las sierras de Córdoba, ¿no? En una de nuestras provincias que tiene un clima tan agradable en Altagracia. Y pensaba que, bueno, Conchita estuvo como 10 años en Argentina y después ya al regresar a España, al iniciar los cursos estos con sus clases de canto, ahí ya fue un primer momento de tránsitos, de migraciones, eh, de esa circulación que realmente ha habido desde ya casi 80 90 años entre nuestros países y que es motivo de estudios realmente. Por lo tanto, las migraciones, los tránsitos, esta apertura temática de la cual usted habla, resulta muy interesante también como novedad de los cursos a partir de este año. Y bueno, yo recuerdo que en los tiempos de la clase de musicología en que estuvo el padre José López Calo, una personalidad importante también, ¿no? Toda vez que él fue por lo menos, bueno, el catedrático de musicología en la Universidad de Compostela, pero también el subdirector de esa magna obra que es el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, ¿no? Junto con Emilio Casares y Ismael, ¿no? Y Ujú. él iba cada año como rotando los temas de su curso. Por supuesto, sus preferencias grandes siempre eran el pórtico y el códice calixtino, claro, pero lo iba rotando. Yo recuerdo que el año en que estuve, nuestra clase tuvo que ver con tecladistas del siglo XVIII y fue todo repertorio para teclado. Recuerdo que vimos mucho Padre Soler, mucho repertorio analizando palmo a palmo las músicas. La verdad es que es un curso teórico práctico, ¿no? Esto que usted decía, que los músicos a veces tienen miedo, ¿no? Voy a tener como que se accedería puramente a la teoría, ¿no? El curso de musicología siempre se ha caracterizado por ser teórico práctico, con una dedicación teórica y práctica con partituras, con materiales, con visitas a la catedral o a los lugares donde están las fuentes, ¿no? Las fuentes primarias. O sea, es realmente como para los estudiantes de musicología o los musicólogos noveles es como largar un pez al agua, realmente Sí. estar ahí en Santiago. Eh, Usted, no sé si tiene, yo aquí lo traje de mi biblioteca, los cuadernos Música en Compostela. Sí, 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 tengo algunos, no todos. Claro.
Bueno, Este es ¿ese cuál es ese? este es el número 20, donde el padre López Ah, Calvo habló sí, sobre el sí, sí. alborear de la Edad Lo Media. tengo, lo tengo, lo tengo, Es sí. uno Sí, de los libros últimos que él publicó, ya grande, casi sí. despedida de música Debe ser del año 18, 19 o 17, no sé 17, cuándo. 17, 17, ¿verdad? Sí, que trabaja justamente sobre el Códice Calixtino y el Pórtico de sí, la Gloria, temas que por supuesto él ya venía publicando con anterioridad, pero que aquí retoma de una manera compilada, ¿no? Y casi dedicada propiamente a los alumnos y a los exalumnos de Compostela, que aun cuando, bueno, hay algunos estudiantes que van 2 y hasta 3 veces incluso, ¿no? Varios veranos sí. seguidos. En mi caso yo fui una sola vez, pero me consta cómo aún con una única vivencia, uno sigue ligado, ¿no? Emocionalmente a todo lo que es los cursos y la vida en Santiago de Compostela en esas semanas que dura el curso. Eh, Usted también mencionó los años de la cátedra Robert Stevenson, que patrocinaba la Fundación Carolina. Realmente de ese periodo también hay muy buenos recuerdos en América Latina, de intercambios que fomentaron investigaciones también, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, y bueno, nos ha gustado muchísimo este intercambio sobre el asunto de la paleografía y cómo usted encara estos aspectos. Muchas gracias, doctora Silvina, porque ha resumido muy bien, incluso mejor que yo lo he podido hacer, todo lo que significa música en Compostela, que faltarían mucho tiempo para hablar de ello. Creo, otra de las cosas que no hemos comentado es que durante el curso hay conciertos de los profesores, hay conferencias, hay conciertos de los propios alumnos, los que han ganado el premio, los que son mejores, hay conciertos también sinfónicos, etcétera, etcétera, que eso no lo hemos comentado. Y cuando ha dicho que alguno, me ha llegado un poco al alma, cuando ha dicho que algunos se quedaban en nuestro país enamorados y con el corazón aquí, recuerdo lo que dijo Ortega y Gasset, otro de los grandes, junto a Falla, que estuvieron ahí. Dice, cuando alguien quiera escribir mi biografía, tendría que decir de alguna manera que mi alma es argentina. Eso es muy grande, me parece muy importante. Y, en fin, no vamos a hablar de los mutuos deberes y aficiones que nos tenemos unos a otros porque sería muy largo, pero Ortega, que fue uno de los grandes pensadores, fue recibido también en Argentina y hizo tantas cosas que realmente eso me admiraba. Simplemente darle las gracias por, de nuevo, por la oportunidad que se nos presta, que queda abierta música en Compostela y la música en general, a que todos estudiemos desde todos los ángulos. Voy a decir una cosa que repito mucho y con esto termino. Humberto Eco, el gran Humberto Eco, decía que la música era un ornitorrinco. ¿Qué quería decir con esto? Él, además de un gran novelista, era un gran epistemólogo y su tesis doctoral es sobre la Edad Media. Sin embargo, un señor que está en la Edad Media está en el siglo XXI o en el siglo XXII si es necesario. Decía que es un ornitorrinco porque en el ranking de colocar las ciencias en lo que le corresponde, por ejemplo, la geometría por las formas, el número para la aritmética. Dice, cuando llega a la música no hay manera de clasificarla porque tiene puestos los pies y las manos en todos los sitios. Es danza, es verso, es sonido, es música de las esferas, es poesía, es incluso sonido. O sea, no sé en qué ranking ponerlo, así es que es un ornitorrinco, como ese animal que tiene pico pero mama, que no hay forma de clasificarlo, o tiene plumas pero es un mamífero, y no hay, es como el ornitorrinco la música, es tan grandiosa que tiene de todo eso. Pero esto que parece una broma no lo es, porque Humberto Eco tiene un libro que recomiendo, que es un poco duro, que se llama Kant y el ornitorrinco. Y Kant, lo que trajo, la gran revolución que trajo, es si el hombre es capaz de conocer algo muy profundo en lo que no quiero entrar. Y desde ahí os digo que la música es una desconocida, porque tiene de todo eso. Y todo está por hacer. Insisto de nuevo en esa idea que me gustaría que quedara, porque es una invitación al estudio permanente de algo que nos embarga siempre y desde todos los ángulos que seamos capaces de hacerlo.
Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted. La verdad es que nos alegra muchísimo esta divulgación de los cursos de música en Compostela, con estas reflexiones tan profundas para todas las personas que luego vean este diálogo, esta conferencia que pudimos considerar para nuestro ciclo, un ciclo que está organizado por el área de artes musicales, pero bueno, en el IAE, en el Instituto de Artes del Espectáculo, realmente todas las artes se entrecruzan. Así que un gran placer, muchísimas gracias, doctor Sierra, y encantada de haberlo tenido entre nosotros. Tengan todas Muchas gracias. buenas tardes y bueno, nos veremos en la próxima sesión, en la próxima conferencia del mes de septiembre.